Entonces, hoy día quiero hablarte de las misiones y el título es La misión de un enviado. Básicamente para continuar, para hacer la hilación con lo que hemos estado viendo las semanas anteriores de la temporada Siempre Fuerte, y vamos a analizar, quiero recordarles cómo es que un apóstol se mantuvo fuerte, ¿verdad? Cómo se mantuvieron fuertes ante la persecución, cómo se mantuvieron fuertes ante el rechazo, cómo pudieron enfrentar los desafíos del dolor, del sufrimiento, del naufragio, del hambre terrible que pasaron muchas veces, y cómo Pablo lo describe también de su propia vida, cómo vivió todo esto. Así que cómo se mantuvieron siempre fuertes, y eso es lo que queremos analizar en estas temporadas. Y vimos que un apóstol significa un enviado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Más fuerte. ¿Qué significa? Enviado, correcto, enviado, eso es lo que vimos. Y que íbamos a usar entonces esta palabra de enviado y cómo es que se mantiene fuerte un enviado. Así que íbamos a ver 4 semanas. Solo quiero recordarles, y si alguien está a tu lado, puedes decirle, atento, que va a decir las 4 verdades. ¿Cómo es que un apóstol se mantiene fuerte? Primero, hemos visto cuál es su pensamiento. La primera semana que prediqué en Siempre Fuertes, el pensamiento de un enviado es un pensamiento de servicio, ¿se acuerdan? Estuvimos hablando del servicio, y gracias a Dios, después de esa prédica he visto que varias personas se han enlistado a servir. Ha crecido nuestros grupos de servicio, amén. La siguiente que estuvo predicando Elizabeth vio el mensaje de un enviado. El mensaje de un enviado es el evangelio, amén. Es el evangelio, es lo que nosotros tenemos que predicar, compartir, amén. Échale agua, hermano. Siguiente. La siguiente es, ¿cuál es la misión de un enviado? Es el día de hoy. ¿Cuál es la? Más fuerte para que se levanten los que estamos viendo. ¿Qué cosa es? La misión de un enviado. Y la última semana, que es la que viene, es ¿cuál es el motivo de un enviado? ¿Correcto? Entonces, hoy día me va a tocar lo que es la misión de un enviado, y vamos a seguir estudiando la carta a los Filipenses. ¿Ok? Una misión entonces implica un movimiento, implica un propósito, es decir, todo lo que hacemos debe tener un objetivo, amén. Así que, ¿por qué hacemos lo que nosotros hacemos? ¿Por qué venimos los domingos? ¿Por qué vamos a nuestros grupos vida? ¿Por qué predicamos en las universidades? ¿Por qué les predicamos a los familiares de estos estudiantes? ¿Por qué hacemos entonces lo que hacemos? Es un estilo de vida en realidad. Es un estilo de vida de ser un enviado. ¿Cómo debe vivir entonces un enviado? ¿Cómo podemos tener ese estándar de vida diferente a lo que tiene este mundo? ¿Cuál es la diferencia entre el estilo de vida de una persona que no conoce a Jesús y una persona que sí conoce a Jesús? ¿Debería haber una diferencia? ¿Cuántos creen que debería haber una diferencia? 3 nomás, pero después de esta prédica se van a dar cuenta, todos los que no han levantado la mano, que sí debería haber una diferencia. Así que hay una diferencia. ¿Y cómo vive una persona que es enviada? Número 1, vive como es digno del evangelio. Filipenses capítulo 1 versículo 27 dice, sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo. ¿Cómo? Como ciudadanos del cielo. Compórtense de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticias de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Este es el estilo de vida de un cristiano. El estilo de vida de un cristiano como ciudadanos del cielo. ¿Cómo será un ciudadano del cielo? ¿Te imaginas? ¿Habrá entonces mentira en el cielo? ¿Habrán robos en el cielo? ¿Habrá corrupción en el cielo? ¿Cómo será un ciudadano del cielo? Y Pablo mismo responde esta pregunta diciendo, estar firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe.
que es decir, la buena noticia. Entonces, tenemos que seguir compartiendo la buena noticia. Dile al que está a tu costado, comparte la buena noticia. Ahora dile al que está al otro lado, comparte la buena noticia. O sea, si nuestra vida no es digna del evangelio, nosotros estamos perdiendo credibilidad. Y a veces pasa que vamos a predicar, que vamos a hablar con alguien y este alguien ya nos conoce. Y nos dice, ¿y este qué me va a venir a hablar a mí? Si ni siquiera atiende su cama. ¿Qué me va a venir a hablar a mí de cristianito? Y no he escuchado eso, sobre todo cuando nos convertimos o nos entregamos al Señor, nuestra familia misma viene a ponernos el dedo encima. ¿Qué? ¿Ya sí eres cristiano? ¿Han escuchado esa? A todos nos ha pasado, ¿verdad? Es que no somos perfectos, papá. Un cristiano también no se baña. Perdemos credibilidad cuando no vivimos de una forma digna del evangelio. Escuchaba a un hijo de un pastor el día que su papá fue reconocido delante de la iglesia y le dijeron, ¿qué tienes que decir, no, ante este reconocimiento que le están dando a tu papá, al pastor, de todo lo que ha hecho? La iglesia está agradecida. Y él dijo, qué bueno que los demás pudieron aprovechar el cuidado y el amor de mi papá, porque en mi casa no pudimos. Yo le devolvería el reconocimiento. Pero es terrible cuando nosotros no vivimos de una manera digna del evangelio. Tu familia debe ver que estás firme. Amén. Tus amigos deben ver que tienes un mismo espíritu, que no eres fluctuante, que un día no llegas a la universidad. ¿Qué pasó? No puedo decirte. Y el otro día amargado. Al otro día feliz. Al otro día odias al profesor y a todos los demás que se te acercan. La gente dice, ¿qué le pasa? No, dice la Biblia, deben de nosotros tener un mismo espíritu. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Si tú estás lleno de Dios, el Señor es quien controla tus emociones. No está mal sentir tristeza, no está mal estar enojado, no está mal, pero si eso domina tu vida, no estás siendo gobernado por el Espíritu Santo. Dice el fruto del Espíritu tiene una característica que es el dominio propio. Amén. No, me quiero matar, no, me dijo que no. Una vida digna contagia. Amén. Recuerdo en la universidad, Ricardo Palma, cuando yo me sentaba con mis amigos. Yo he estudiado de noche por experiencia laboral. No sé si han visto esos programas. EPEL le dicen ahí a otros. Hay de todo, ¿no? Papel, EPEL, de todo terminaban en él. Y yo me metí en uno de estos programas para estudiar mi carrera. Y en las noches nos íbamos a estudiar a partir de las 7 de la noche más o menos, hasta las 10, todos los días. Y un día jalé un curso. Todos digan, oh. Un día jalé un curso. Y recuerdo de que, bueno, ya toda la tristeza que sucedió ahí ya les contaré después. Pero eso me hizo ir a un siguiente grupo, porque el siguiente ciclo tenía que matricularme en el mismo curso, ¿verdad? Administración financiera. Entonces me metí en ese mismo curso y con otra promoción. Así que yo me iba en los mismos horarios de lunes a viernes, pero tenía un curso con una promoción y este curso de administración con otra promoción. Mira, yo les digo que esto no lo hagan, ¿verdad? Pero jalé por segunda vez. Otros me dirán, ¿pero por qué hablas? Es porque así soy, pues. Les quiero contar lo que sucedió. Y así que y eso no lo hagan, les estoy enseñando cómo no hacer las cosas. Claro, siempre la enseñanza de la vida. Entonces, jalé un segundo curso, así que tuve que entrar a tercera promoción. O sea, yo tenía amigos de mi propia promoción que había entrado,
tenía amigos del curso de administración financiera, ¿verdad? De otra segunda promoción, y volví a jalar curso de administración financiera y tuve amigos de una tercera promoción. Y eso fue alucinante porque Dios me dio la gracia. Yo oraba y usó mi burralidad, no sé cómo decirle, para poder estar, o sea, dentro de mi error, llámalo como quieras, el Señor me permitió estar con otro grupo de estudiantes y pude predicar el evangelio a cada uno de estos 3 grupos. Dios fue bueno porque mis amigos de la primera promoción nos visitaron a la iglesia. Pude con mi esposa visitar la casa de mis amigos, compartirles el evangelio. Pude ir a estos 3 grupos. Yo recuerdo que estábamos estudiando un día liderazgo y una de mis amigas se levantó y dijo, Omar es nuestro líder. Así dijo así. Y todo el salón se mató de la risa. Y era porque siempre estaba compartiendo, siempre estaba con la intención de que conozcan a Cristo, de donde Dios me ponía, yo tenía que predicar el evangelio. Y no porque era pastor, porque esto sucedió desde antes que fuera pastor. Cuando estaba en la San Marcos, yo también compartía. En la universidad busqué hablar con un profesor. Tuve un sueño medio raro, había comido frijoles algo en la noche, me había caído mal y había soñado con mi profesor. Así que al siguiente día me paro y le digo, profesor, he soñado con usted. ¿Ah? ¿Algo malo? ¿Algo? ¿Me voy a morir? Así me dijo de frente. Mira, déjame decirte que sí te vas a morir. ¡Ah! Y todos no vamos a morir. Entonces, ¿te parece si hablamos después de la clase? Claro. Y nos fuimos a tomar, le estaba asustado de que iba a morir. Él dijo, vas a morir y vas a estar frente a Dios. Claro, igual que yo. Terminé compartiéndole el evangelio a mi profesor. Dios nos va a dar oportunidades, amén. Tenemos que aprender a vivir de una manera digna. Dios nos va a dar las oportunidades. Ahora, yo recuerdo, la semana pasada hemos cumplido 16 años de matrimonio con mi esposa, amén. Y yo recuerdo que Dios nos ha mantenido firmes en todo este tiempo. Dios ha mantenido nuestra vida matrimonial firme. Iniciamos nuestra familia, pero mis amigos de la universidad vieron en nuestras propias vidas cómo levantamos una congregación. Me preguntaban, ¿y cómo se levanta una congregación? Me decían. Y los que me querían poner problemas me hablaban. ¿Y cómo es que el hijo de Adán tuvo esposa? ¿Y tenía ombligo Adán? Y buscaban preguntas para hacerme problemas. Pero ellos han visto las dificultades que pasamos junto con mi esposa de pronto cuando perdimos un bebé. Ellos también saben de esto. Saben las dificultades que hemos pasado al quirófano que fue mi esposa con el tumor cerebral que tuvo. O sea, ellos han vivido con nosotros las dificultades también. Saben, conocen. Tenemos que aprender y se sorprenden de cómo podemos mantener una vida firme con un mismo espíritu. Es porque Dios está con nosotros. Amén. Amén. Lo siguiente, ¿cómo vive una persona o un enviado? Número 2, vive enfocado en el bien de los demás. Vive enfocado en el bien de los demás. Fíjate, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Aquí nos habla entonces que un enviado vive con humildad. Repite conmigo, humildad. Muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos, como si nosotros fuéramos superiores a los demás. Amén. Toda esta corriente de nosotros ser líderes, ¿verdad? Es bueno, es importante, la Biblia nos enseña, pero el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el que más sirva. Entonces, en el concepto del cristianismo, el liderazgo no es influencia, liderazgo es servicio. Como estuvimos viendo la primera semana. Entonces, muchas veces estamos enfocados en nosotros mismos, pero la Biblia nos habla de un contraste aquí. Un contraste aquí entre el interés propio y el interés de los demás.
Ahora, es importante entonces que nosotros aprendamos a escuchar. Dios nos ha dado 2 orejas y una boca. ¿Para qué? Ustedes saben. Para escuchar más de lo que hablas, ¿verdad? Ahora, si tú solamente prestas atención y escuchas a una persona, esta persona aparentemente, aún aparentemente, va a decir, wow, se interesa por mí. Aunque no te importe lo que esté diciendo. ¿Eres de los que más habla o de los que más escucha? Piensa, porque tenemos que aprender a vivir enfocados en los demás. Hay algo en preocuparse por los intereses de los demás, que es parte de nuestra misión. ¿Cuál es la necesidad que tiene tu compañero de trabajo? ¿Cuál es la necesidad que tiene tu compañero de estudios? ¿Cuál es la necesidad? ¿Qué es lo que está pasando? Muchas veces vamos al trabajo y no sabemos lo que está pasando la otra persona. Aquí Pablo entonces habla de un interés. O sea, interesarse. Repite conmigo, interesarse. Tenemos que aprender a enfocarnos en la necesidad del otro. Un día mi pastor me sentó, yo tendría 17, 18 años. Se sentó conmigo y me dijo, Omar, tú eres diseñador gráfico, ¿no? Sí. ¿Qué te parece? Me dijo, porque nosotros nos reuníamos frente a la Universidad Villarreal. Desde que nací en Cristo, el enfoque era alcanzar a los estudiantes. Entonces me dijo, mira, ¿qué te parece? Nosotros tenemos nuestro local a la universidad, frente a la Universidad Villarreal. ¿Qué te parece si compramos una computadora y tenemos una fotocopiadora y tú pones tu letrero aquí de diseñador y se hacen copias y se hacen todo y entonces podemos matar 2 pájaros de un tiro? Vienen los estudiantes a sacar sus copias y nosotros estamos listos para predicarle la palabra de Dios y tú ganas platita. ¡Wow! Dije, qué buena oportunidad. Bueno, le dije a mi papá me dijo, no, de ninguna manera, no. Pero siempre veía a mi pastor que estuvo preocupado por mí, interesado por mí. Tenemos que aprender a velar por el interés de la otra persona. Amén. Cuando yo puse mi empresa, le fui a hablar a mi pastor. Y le digo, pastor, mira, ¿sabes qué? Yo voy a hacer una empresa de impresiones. Tú sabes que yo no tengo imprenta, pero lo que quiero hacer es tercerizar. ¿Qué te parece si la iglesia me manda a hacer todas las impresiones a mí? Y me pasas con todos tus amiguitos pastores para yo presentarle mi trabajo. Pero por supuesto, me hizo una lista, me puso teléfonos y llamé y busqué y pude tener, gracias a Dios, clientes. Porque se interesó en mí. ¿Amén? Es importante que nosotros nos acerquemos y que las personas no crean que, ¡ay, viene a venderme su religión! Porque si una persona va a saber verdaderamente si tú estás interesado en ella o no. No le puedes mentir. No le puedes aparentar. Tenemos que aprender a mirar entonces a las otras personas y ayudarlos, pensar en ellos. Entonces esta es una forma de vivir, porque puedes aprender también a vivir egoístamente. El siguiente punto, mi tercer punto, es vive enfocado en los intereses de Jesús. Eso es lo que hace un enviado. Vive enfocado en los intereses de Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 21. Pues todos los demás buscan sus propios intereses. ¿Y no de quién? Y no los de Jesucristo. Es bien curioso acá, pero aquí hay 2 contrastes. El interés propio y el interés de los demás. Pero también la Biblia nos habla del interés propio y del interés de Jesucristo. ¿Cómo vive entonces una persona que es enviada? ¿Vive pensando solamente en ella misma? ¿En sí mismo?
en lo que a mí me falta, en lo que yo necesito, en mis propias metas, en mi carrera, en mi dinero, en mi ropa, en mis cosas, en mis necesidades. Necesito un flaco, necesito una flaca, necesito un esposo, esposa, necesito hijos, necesito no sé qué. Yo estoy necesitado de todo y comienzo a pensar solo en mí, en mí, en mí, en mí. Déjame decirte que así no piensa un hijo de Dios. Así no piensa un cristiano. Un hijo del rey está pensando en los demás. Nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo de su divinidad, tomando forma de siervo, vino a hacerse como uno de nosotros y fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se despojó? Porque Él no pensaba en sí mismo, en lo que Él necesitaba, en lo que Él quería. Él pensó en nosotros, amén. Dile al que está a tu lado, Él pensó en ti. Y como sus hijos, nosotros no podemos vivir pensando en nosotros mismos. Tenemos que aprender a ver que la cultura del reino de Dios es diferente a la cultura de este mundo. Tienes que aprender a pensar en la cultura del reino de Dios. Tienes que cambiar tu manera de pensar. Porque si siempre estás pensando en ti, déjame decirte lo que la Biblia dice, allí tendrás tu recompensa. ¿Qué significa? Que tu recompensa solamente va a ser temporal, inmediata. Cuando tú recibas tu cartón y todos te aplaudan, esa será tu recompensa. Cuando tú tengas dinero y encuentres el mejor trabajo y tengas tus 1,000 soles en esta tierra y 2,000, 3,000 o 6,000 soles, esa será tu recompensa. Pero cuando tú piensas como un ciudadano del reino de los cielos, tú estás pensando en la eternidad. El Señor Jesús en su palabra dice que una persona había adquirido muchos granos, muchas cosas, y él dice que un día se sentó y dijo, mira, tengo mucho aquí, así que voy a derribar estos graneros, los voy a hacer más grandes todavía para poder seguir almacenando más. Y el Señor Jesús le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has ganado, ¿de quién va a ser? ¿De quién va a ser? Entonces, cuando nosotros pensamos solo en nosotros mismos, en nuestras metas, estamos pensando como la cultura de este mundo. Pero cuando nosotros nos despojamos como Jesús, ¿no?, de su divinidad, Él se despojó de su divinidad. Y cuando nosotros nos despojamos de lo que este mundo dice que nosotros somos un administrador de empresas, somos un médico, somos, no sé, un político, un policía, somos, no sé quién eres, ¿verdad? Pero tú te despojas de eso y tomas entonces la forma de un siervo y comienzas a pensar en los intereses de los demás. Pones a los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué significa? Que debes tener una actitud, o sea, no sé si te ha pasado, pero en algún momento a mí, cuando hubo una conferencia acerca de política de cristiana, yo me metí para saber qué hablan de política cristiana. Entonces, y de pronto invitaron a un congresista. Yo terminó la reunión y me acerqué a este congresista, no te voy a decir el nombre, pero es bastante conocido, y él estaba despidiéndose de todos, y cuando me dio la mano, yo le apreté la mano. Y él quería zafarse para seguir saludando. Y yo le miré a los ojos y le dije, señor congresista, no te digo su nombre, señor congresista, usted en su conferencia ha dicho que las puertas de su oficina están abiertas para cualquier ciudadano, ¿verdad? Sí, claro que sí. Quiero que me atienda. Atiéndame. Como no le soltaba, llamó a su asistente. Le dijo, venga por favor, quédate con él y dale una cita, que vaya a mi oficina. Yo llegué a mi casa, tengo una cita con tal congresista. Mi papá, todo el mundo se rió. ¿Con quién tendrá cita? Tú estás loco. No sé qué le está pasando, Omar. Cree que tiene una cita. Al día siguiente me llamaron el asistente de este congresista y llamó y mi mamá atendió. Le hablan de parte del congresista. Se quedaron sorprendidos. No, sí tenía cita. Ese día me bañé. Ese día, la mejor ropa que tenía. Ese día yo me iba a entrevistar con el congresista. Cuando tú tienes
en realidad en tu mente que otra persona es superior a ti, entre comillas lo digo, porque no lo era. Tú en realidad tú vas a tratarlo con honra. Tú vas a tratar a esa otra persona con respeto. Amén. Tú vas a admirar a esa otra persona. Dios me ha dado la oportunidad de poder estar presente frente a personas a las que yo admiro. Dios me ha dado la oportunidad de acercarme a Nick Vujicic. ¿Han escuchado de Nick Vujicic? Tengo una foto ahí en mi Facebook. Ese hermano que no tiene brazos y no tiene piernas y tiene una influencia impresionante, un liderazgo impresionante. Cuando yo me acercaba, sentía la presencia de Dios, era impresionante. Cuando tú pones y dices, considera a los demás como superiores a ti, tú te vas a acercar con honra. Tú te vas a acercar con respeto. Y encima de eso, te acercas para buscar el interés de esa persona. Qué impresionante. Eso no lo hace el mundo. Cuando la gente vea que tú realmente te interesas por ellos, van a decir, esta persona tiene algo diferente, ¿verdad? Me han dicho, los misioneros de campus me han contado esta semana que alguien en la universidad les dijo, wow, ustedes disfrutan lo que hacen, ¿no? Qué alucinante. Ese wow, ese alucinante, eso que ellos no pueden explicarse porque no es una cultura normal, ellos van a darse cuenta que solo Dios puede darnos esa motivación. Y eso es contagiante. Nuestra misión entonces va a ser descubrir cuáles son los intereses de otras personas. Pero también nuestra misión va a ser descubrir cuál es el interés de Cristo. Un enviado vive pensando en el interés del Señor Jesucristo. Amén. El interés del Señor Jesucristo es que la gente sea salva. Es que la gente le conozca. Juan 17, Jesucristo oró, y se los he comentado, creo que hace 2 semanas. Jesucristo oró y dijo, Señor, yo te ruego por ellos, y oraba por sus discípulos. Pero no solamente te ruego por ellos, sino te ruego por todos los que van a creer en ti, por la palabra de ellos. Te pido que ellos sean uno, te pido que tú los protejas, te pido, Señor. O sea, en otras palabras, el Señor Jesús quería que sus discípulos, ¿verdad?, lo conozcan, pero que también los discípulos de los discípulos lo conozcan y también los discípulos de los discípulos sean salvos. Y los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos hasta los 2023 sean salvos. ¿Cuál es el interés de Jesús? Que la gente lo conozca. ¿Cómo puedes vivir tú siendo un enviado si tú no te interesas por los demás? ¿Cómo puedes vivir siendo un enviado si tú no te interesas por el interés de Jesucristo? Déjame decirte que cuando tú cambias los intereses y pones tus intereses a los pies de Cristo, Señor, tú sabes que esto es lo que yo deseo, pero voy a tomar ahora lo que tú deseas. Y comienzas a hacer lo que tú deseas, lo que Dios desea, lo que Jesús, desea. Cuando tú comienzas a hacer eso, la Biblia dice que eso se llama busca el reino de Dios. Y cuando tú buscas el reino de Dios, todo lo demás viene por añadidura. Si tú te enfocas en la añadidura, esa será tu recompensa. Si tú te enfocas en los intereses de Cristo, el Señor va a darnos la recompensa. Amén. Piénsalo. ¿Sigues pensando en ti? ¿Sigues pensando en tu gran problema? ¿Sigues pensando en las situaciones que te están pasando a ti? Déjame decirte que por eso estás sufriendo de ansiedad. Déjame decirte que por eso tienes esos problemas, estás estresado, vienen lo psicosomático, ¿no? Que al final se vuelven esas enfermedades que uno tiene. Por eso tienes la hipertensión, por eso te sube el azúcar. ¿Por qué? Porque estás pensando en ti, en tus problemas, en lo que te está pasando a ti, a tu familia, por eso.
Pero cuando tú comienzas a pensar como un ciudadano del reino de los cielos y le dejas eso en las manos del Señor, te vas a dar cuenta. Dios te va a dar la oportunidad de hacer discípulos. Dios te va a dar la oportunidad de levantar nueva generación de líderes y que el reino de Dios se siga extendiendo mientras Él se preocupa de darte una esposa hermosa. Mientras Él se preocupa de darte un hijo hermoso. Mientras Él se preocupa de sostenerte, de llenar tu billetera. Mientras Él se preocupa de ponerte un plato en la mesa. Si tú aprendes a vivir como un ciudadano del reino y buscar primero el reino, se te van a ir los estreses. Se te va a ir toda la ansiedad. ¿Y sabes qué? Cuando alguien te dice, gracias Omar, gracias por haber venido. O sea, yo he escuchado eso de decanos, he escuchado eso de profesores, he escuchado eso de muchos estudiantes, he escuchado eso de otras personas. Gracias Omar por lo que has hecho, gracias. ¿Sabes cómo me he sentido? Yo me he sentido como el superior, ¿no? Mira, espero que puedas entender la figura. Cuando yo te digo que me he sentido como el superior, significa de que me he sentido bien. Me he sentido alegre. Me he sentido que mi vida tiene sentido. Peleo menos con el estrés cuando ayudo a los demás. Y me doy cuenta cuando regreso a casa que siempre nuestro Dios me está sosteniendo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si comenzamos a pensar como ciudadanos del reino? Como alguien que tiene una misión. Como alguien que tiene que desprenderse de todos los estreses que tiene y problemas que tiene para pensar en los intereses de Cristo, y comienzas a predicar a alguien y le dices, ¿sabes qué? Semanalmente voy a venir a tu casa. Voy a enseñarte el one to one. ¿Qué te parece? Lo voy a hacer. Y vas a darte cuenta. Es alucinante. Te vas a dar cuenta cómo el Señor comienza a suplir. Cómo encuentras ese trabajo. Cómo la novia te dice que sí. Vas a darte cuenta cómo los detalles que aparentemente son difíciles son suplidos por nuestro Rey. ¿Les parece si pensamos como enviados? ¿Les parece si pensamos como misioneros?